Señoras, señores, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la reanudación de nuestro ciclo, de esta gran travesía electoral que hemos llevado a cabo de todo el año y todavía nos faltan algunas etapas. Gracias a quienes nos acompañan aquí personalmente, gracias a quienes nos siguen a través de Internet. También doy la bienvenida una vez más al doctor Pelayo con todo cariño y admiración. Y hoy les tenemos una película que estoy seguro les va a llamar la atención. Ya sobre sus características, como siempre, hablará el doctor Pelayo. Pero cuando estuvimos haciendo el diseño del ciclo, consideramos esta película, El voto secreto, una película iraní, como una muy buena opción por varias razones. Primero, por el tema mismo. Segundo, vaya el tema electoral. Segundo, porque a través del tema electoral se dan claros perfiles de la cultura iraní, sobre todo en lo que respecta a la participación política de la mujer. Tercero, porque también el propio doctor Pelayo ya nos dará todos los datos. No sé si esta película se haya proyectado alguna vez en México, querido Alejandro, sí se proyectó, pero en todo caso, con toda seguridad, debió ser por un tiempo muy restringido en pantalla, porque infortunadamente mucho del arte fílmico de Medio Oriente llega muy tardíamente o muchas veces ni siquiera llega. Ahora bien, también escogimos esta película no solo por sus características artísticas, sino, repito, por los temas que toca, el electoral y el de la participación femenina, y también por la relación indirecta, si la queremos ver así, con nuestro país. La película fue filmada en el año 2001 y en Irán, desde 1978-79, se produjo una revolución que, entre otras cosas, tuvo como consecuencia el derrocamiento de la monarquía que encabezaba el Shah de la familia Pahlavi, Mohammad Reza Pahlavi. ¿Qué vinculación hay con México? Bueno, esto ya fue hace largos años, casi 40. Cuando es derrocado el Shah en 1979, comienza un proceso de ubicación, de búsqueda de instalación doméstica para trasladarse con su familia y parte de su corte a diferentes lugares. Va a Egipto, va a Marruecos, comienza a tener problemas de aceptación y finalmente compran en su nombre, sin que se identificara al Shah de manera personal, una importante mansión en Cuernavaca. Es recibido por el gobierno del entonces presidente José López Portillo, se instala en Cuernavaca y comienza, por supuesto, a darse una serie de situaciones incómodas para México en la relación con Irán, porque el gobierno iraní exigía que el Shah fuera regresado a la jurisdicción y sometido a la justicia de Irán para enjuiciarlo, para revisar muchos de los actos de corrupción que se le atribuían a él y a su gobierno y también de represión, particularmente durante el periodo de la insurrección política que se dio, repito, en los años 78-79. Para entonces el Shah fue visitado por distinguidos personajes del mundo político de la época, entre otros vino el expresidente estadounidense Richard Nixon para entrevistarse con él, para visitarlo, eran muy amigos en el orden personal, estuvo en Cuernavaca. Y en cierto momento el Shah fue objeto de un diagnóstico muy desfavorable porque se le identificó un cáncer avanzado, tuvo que ser llevado para el tratamiento a Estados Unidos y cuando quiso regresar ya convaleciente a México, el gobierno mexicano le cerró la puerta. Ya no pudo por lo mismo volver al territorio nacional
se quedó en Estados Unidos y es allí cuando se produce uno de los episodios más tensos de la vida política de Estados Unidos, porque en Teherán la embajada estadounidense es invadida por grupos de manifestantes, son secuestrados numerosos funcionarios norteamericanos, hay sobre esto inclusive por lo menos una muy buena película, y eso le cuesta la reelección presidencial al entonces presidente de Estados Unidos, James Carter. De manera que, como ustedes pueden ver, un episodio que parece tan baladí como el que el Shah haya estado en México, haya salido a tratarse médicamente, haya querido regresar y no se le haya permitido, desencadenó una serie de fenómenos en cadena, en una serie sucesiva de episodios que tuvieron impacto incluso de largo plazo. Ya alguna vez lo hemos comentado también en algunas de estas sesiones, porque la no reelección de Carter dio lugar a la llegada al poder de Reagan, la relación de Reagan con el entonces Papa, con la entonces primera ministra Thatcher en Inglaterra, todo el esquema de presión que se desencadenó, que se fraguó con ese momento contra los países de la Europa del Este, la gran presión en gasto de armamento que realizó Reagan, con lo que se llamó la guerra de las galaxias, porque desencadenó una serie de innovaciones de control desde el espacio en cuanto a la navegación aérea y a la localización de los silos atómicos, y cambió la historia del mundo, y es cuando justamente se establece la gran política basada en el consenso de Washington de la Organización Financiera Mundial y de lo que se viene conociendo como neoliberalismo. Claro, estoy magnificando los hechos en el orden de la participación de México, pero muchas veces esos pequeños episodios en un gran contexto político internacional pueden desencadenar efectos impredecibles. Si no se hubiera dado la negativa de México a recibir al Shah, claro, esto es estrictamente conjetural, pero si hubiera regresado al Shah, pues a lo mejor los secuestrados habrían sido los funcionarios de la embajada mexicana y no la de Estados Unidos. No habría tenido impacto en la reelección de Carter, no se habría generado la ascensión al poder de la derecha neoliberal en Europa y Estados Unidos. Algo habría sido diferente sin duda alguna, aunque no podamos decir en qué sentido. Repito, eso es solo una conjetura. Pero vuelvo al tema de Irán. Entra al poder Khomeini, que establece una teocracia muy peculiar, una teocracia que puede calificarse como parlamentaria, porque fue un fenómeno de hibridación entre el sistema político parlamentario y el sistema o modo de gobierno teocrático. Es una combinación muy extraña que produce desde luego pues un fenómeno de dictadura, pero también con relación a la mujer una serie de disposiciones legales basadas además en una interpretación del Corán que les resultaba muy desfavorable. Termina la gestión de Khomeini 10 años después, en el 89, entra Khamenei, que sigue el régimen teocrático, pero con mayor flexibilización en el orden electoral sobre todo, y es allí, en ese proceso de cambio en las conductas políticas electorales de Irán, donde se ubica la realización de esta película. Las claves de la película en cuanto a su tono ciertamente de comedia se explican también en el contexto, esto es, se quiso evitar una actitud de desafío con relación a las autoridades que siguen siendo todavía autoridades plenamente verticalistas. La democracia en Irán es una democracia esencialmente formal electoral, como la que tuvimos en México durante décadas, de manera que a pesar de que se deja que
lleguen a la integración del Parlamento algunos representantes de la oposición política, se mantiene un firme control hegemónico por parte de la estructura teocrática del Estado iraní. Vemos por lo mismo cómo en esta película asoman también algunas de las características que nosotros mismos en algún momento vivimos en nuestro país. Desde luego, el desarrollo ambiental de la película es otro y pues ya verán ustedes que van a pasar un muy buen momento y sobre todo van a entender muchas cosas a partir de lo que diga don Alejandro. Pero lo que corresponde a la parte estrictamente de la ambientación política y constitucional es lo que a mí me interesa subrayar. Siguen dándose elementos de discriminación con relación a la mujer, siguen dándose factores de perturbación de la libertad electoral y siguen todavía dándose, registrándose en la vida cotidiana de Irán las presiones que resultan de la demanda de democracia, sobre todo por parte de jóvenes universitarios. Igual que aquí, durante mucho tiempo, las exigencias democráticas han quedado confinadas a los espacios académicos y muy limitadamente a los ámbitos mediáticos, porque también son objeto de fuertes controles y presiones. Esto tiene un origen no solo endógeno, no solo propio de Irán, sino que corresponde a todo el proceso que se dio en el reacomodo geopolítico de Medio Oriente después de la Primera Guerra Mundial, con la caída fundamentalmente de los imperios europeos coloniales. Y claro, al encontrarse los grandes recursos de petróleo que aparecieron en toda esa gran cuenca, las potencias occidentales, en particular Francia, Gran Bretaña y en cierta medida Estados Unidos, aunque en este caso de forma indirecta, encontraron muy conveniente un control político duro basado en un sistema dictatorial. Y justamente fue el padre del Shah, que vino a México, de Reza Pahlavi, el padre de él, un militar importante, quien fundó la dinastía Pahlavi. El punto de, digamos, máxima tensión que se produjo en el caso de la nueva dinastía persa se registró cuando en 1971 el Shah decidió conmemorar de una manera fastuosa, como no se ha visto prácticamente, por lo menos en el siglo XX no se registra otra cosa semejante, los 25 siglos de monarquía persa. Desde luego, la familia Pahlavi no tiene nada que ver ni con Ciro ni con Darío, pero sí se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa en Persépolis, en la colindancia con los restos de la vieja ciudad que destruyó Alejandro Magno, y allí se instalaron y permanecieron durante muchos años para ser parte de las visitas turísticas unas grandes tiendas de campaña diseñadas nada menos que por un diseñador francés de ropa de lujo, por Christian Dior. Entonces eran grandes carpas donde se establecieron los comedores, la sala del trono, la sala de fiestas y también, esto es lo llamativo, los lugares donde las diferentes legaciones que concurrieron de todos los países del mundo quedaron hospedadas en medio del desierto y al lado de las ruinas. Se hizo un espectáculo de luz y sonido fastuoso en Persépolis. Las grandes tiendas diseñadas por Christian Dior están adornadas por grandes candiles de Baccarat. Se diseñó una vajilla especial de Limoges, en Francia, expresamente para los varios miles de invitados que concurrieron al banquete de la noche de gala. Y esto mostraba el dispendio
de la corona, fue un agravio enorme para una sociedad empobrecida y se explicaba fundamentalmente por ser una potencia petrolera que fincaba su poder en el control dictatorial interno y en las importantes relaciones que había establecido de complicidad política con potencias occidentales. Todo esto fue también lo que sirvió como un germen que fue alimentando la actividad y la actitud revolucionarias y que desencadenó en la abolición de la monarquía y el establecimiento de una república teocrática y las vinculaciones cercanas, los vínculos cercanos entre Irán y lo que todavía existía como potencia que balanceaba el panorama internacional, la todavía existente Unión Soviética, y cambió por completo las relaciones en el mundo, particularmente en el mundo de los energéticos. Modificó los patrones de consumo en Europa y generó asimismo una nueva distribución de las áreas de influencia, particularmente en esa zona tan complicada en el orden político que es Medio Oriente. Bien, ese es el contexto de la película. Y ustedes verán que muchos de estos elementos, aunque no son explícitos en la película, están latentes, particularmente en lo que se refiere a las relaciones con la enviada electoral, que es una mujer, y justamente uno de sus acompañantes, que es un joven militar. Dicho esto, les agradezco una vez más su presencia. Estoy seguro de que lo que resta del año, lo que vamos a ver va a ser de muy atractivo. Vamos a poder ir haciendo reflexiones relacionadas con nuestro propio acontecer y no puedo dejar de subrayar que entre el momento en el que nos vimos en la ocasión anterior, el momento en el que nos vemos ahora, ha pasado nada menos que una de las elecciones más importantes en la vida del país por las consecuencias que ha tenido y que reflejan un claro contraste con lo que veremos en el caso iraní, que, como ya subrayé antes, tenían más semejanza al México pretérito que al México actual. Con independencia de la forma como cada quien haya expresado o emitido su voto, con independencia de las afinidades o de las discrepancias que se puedan tener con quienes fueron elegidos o con quienes no lo fueron, el hecho clave del proceso electoral que tuvimos el pasado 1 de julio es que el voto en México tuvo una repercusión extraordinaria en cuanto a la forma libre como todos votamos y a los resultados en cuanto a la magnitud que se observó, que, repito, con independencia de las simpatías e inclinaciones y orientaciones que cada uno de nosotros tenga, indican algo muy importante: la madurez electoral, democrática, cívica que tiene nuestro país, y estoy convencido de que eso nos resulta muy satisfactorio a todos como ciudadanos. Así es que continuemos con nuestra travesía electoral y una vez más, muchas gracias a todos por su presencia. Gracias. Alejandro, por favor. Muchas gracias, estimado Diego. Es muy interesante, por ejemplo, si nosotros empezamos a ver la historia del cine, vemos que hay como movimientos, así digamos, después de la posguerra arranca el neorrealismo italiano y después eso fluye y pasamos a la nueva ola francesa y después en los años 60 se viene cine, me acordé ahorita de los países de Europa del Este, bueno, una nueva ola checa y cine en Hungría, cine en Polonia, vamos pasando hasta llegamos al nuevo cine alemán y entonces es interesante, hay como cinematografías que de repente, yo no les diría que se ponen de moda, pero se vuelven como la cinematografía interesante a ver. Esto pasa con el cine iraní en los años 90, digamos, finales de los años 80, estamos hablando del siglo pasado, y los años 90, cuando se habla de un nuevo cine iraní, de ciertos directores notables como Abbas Kiarostami, y que de repente
se habla de un cine interesante. ¿Por qué? Porque era una cinematografía que no tenía antes una relevancia a nivel internacional. De repente había uno o dos directores por ahí, sobresalían en algún festival, pero como movimiento, es un movimiento que se da a partir de los años 90 y con este contexto de los cambios y de la caída del Shah de Irán, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante porque cuando las sociedades son más convulsas, cuando hay más problemas, es cuando surgen cinematografías que de alguna forma reflejan, comentan los fenómenos, digamos, políticos, sociales en ese momento. Entonces, cuando nosotros encontramos al cine iraní, vemos que es un cine que refleja. Es más, les voy a hablar de algo reciente que viví en el festival en Cannes en mayo pasado, donde se presentó una película iraní que es muy interesante, pero no pudo llegar el director porque no podía salir del país. O sea que la censura sigue hasta actualmente y de repente, si nos remitimos, por ejemplo, a esta generación que vamos a decir que es posterior al movimiento de los 90, donde podemos ubicar a este director, Babak Payami, que es su segunda película, esta que vamos a ver. Entonces, ¿por qué era interesante el cine iraní? Primero, porque era una cinematografía poco frecuente para nosotros. Efectivamente, la película solo se exhibió dentro de un festival de cine, el Festival de Verano, y pasó solo en algunas salas de arte, en la Cineteca, en las salas de la universidad, nada más, nunca se exhibió comercialmente. Por esa razón, porque es un cine poco demandado, ¿no?, en ese sentido. Sin embargo, es muy interesante. Yo lo que les diría, con el objeto de que se fijen en ciertos elementos, en contraste con otras películas que hemos visto, por ejemplo, el uso de actores no profesionales que vamos a encontrar en esta película, como en gran parte del cine iraní. Luego, el tono de comedia, o sea, es una comedia porque es un tono para hablar de una serie de fenómenos como era la cuestión del voto, etcétera, en ese momento. Después, el uso, por ejemplo, de tomas largas, casi no se mueve la cámara. Esto es con el objeto de que captemos muy bien digamos, el paisaje, las situaciones. No es un cine como, digamos, el cine norteamericano que tenemos más a la mano, donde te va cortando para irte llevando en una acción más rápida. Te va generando suspenso, te va a base de cortes, de acercamientos de cámara, de efectos. Acá no, acá es un cine, diríamos que casi contemplativo, que debe más a la cinematografía europea que a la cinematografía norteamericana. Vean ustedes las tomas, es un cine minimalista, con muy pocos elementos, y donde en realidad pues todo está en los tres personajes principales, que es los soldados, el soldado machista que es muy interesante, cómo me va a dar órdenes una mujer, y por otro lado los personajes principales que son dos o tres. Por eso se volvió interesante, porque era una cinematografía muy diversa a la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces, quiero que se nos hace una película muy divertida, vamos a seguirla con detenimiento, y como ustedes saben, para no echarles a perder la acción, yo prefiero que comentemos lo básicamente cinematográfico una vez que hayan visto la película. Pero es interesante y estamos dentro de esta cinematografía que es poco frecuente en nuestro contexto cinematográfico. Que les guste la película y la comentamos después. Muchas gracias. Sí.